Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eliezer Suárez, me consiguen en Instagram como @lsinfiltros. Soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante, ciudadano del mundo y también soy un soñador. En esta oportunidad tengo el agrado de conversar con una de esas personas que la vida te trae cada tanto, que por alguna razón conectas, desconectas, vuelves a conectar y luego vuelves a establecer una conversación larga y tendida de la vida y otras cosas. Hoy converso con Osmari Carrillo. A Osmari la conocí cuando tenía yo aproximadamente unos 14, 15 años. Estaba yo viviendo una etapa bastante importante de mi vida porque no solamente era la adolescencia, sino que yo en ese entonces estaba cambiando de mundo. Y se resume en cambiar de tipo de colegio. En el mismo pueblo, pero un tipo de colegio distinto. Ahí conocí a Osmari Carrillo. Ella hoy día dice que no es ingeniera, que estudió ingeniería en informática, pero además de eso se dedica a la programación. Entre tantas etiquetas que ella acepta para su vida, dice que es mamá, que es esposa, que es hija, hermana, pero que más allá de todo eso, es simplemente Osmari Carrillo. Bienvenida a Cosas Maravillosas, Osmari. Gracias por la invitación. Es un honor estar contigo hoy y charlar de tantas cosas profundas, banales y variadas. Mira, yo hubiese tenido que grabar desde que llegaste, desde que te conseguí en la puerta sí, porque hemos hablado, he hecho terapia incluso. Sí. Quiero que sepan que he hecho terapia por primera vez en mi vida con Osmari. Sí, suelo tener ese efecto en las personas, no sé por qué. Soy media terapeuta. Mira, voy a echar otra anécdota acá, y es que cuando yo emigré, una de las primeras cosas que hice al estar acá en Buenos Aires fue tomarle una foto a la Plaza de Mayo, que es una de las plazas, uno de los lugares más emblemáticos, no solamente de Buenos Aires, sino del mundo. O sea, es muy reconocido la Plaza de Mayo con la Casa Rosada. Y le tomo una foto a una estructura que tiene un estilo como egipcio, iba a decir, ay Dios, como griego, como romano, ¿sabes? Como esas columnas altas con ese triángulo. Y yo dije, esto debe ser un museo, pero yo no sé qué es. Y yo monto una historia, fue una de las primeras historias que yo monté aquí en Buenos Aires. Y bueno, monto la historia y digo, esto no sé qué es, pero me encanta. Me acuerdo que era de noche incluso. Sí. Y recibo un mensaje por inbox de Instagram de Osmari Carrillo. Osmari y yo, a pesar de que nos conocemos, como dije en la intro, de hace ya un montón de tiempo, no estudiábamos juntos, éramos de grupos distintos. Ella es una promoción un año mayor que yo, exactamente. Pero siempre tuvimos empatía, conectábamos, conversábamos, nos teníamos en redes sociales hasta ahí. De repente me escribe Osmari Carrillo y me dice, eso es la Catedral de Buenos Aires. Y yo digo, ¿y tú cómo sabes esas cosas? O sea, tú lees mucha Wikipedia. Y Osmari me dice, no, yo estoy en Buenos Aires. Y dije, o sea, porque para uno es maravilloso cuando dice, ay, hay alguien de mí, o sea, hay alguien mío acá. Y entonces yo dije, tenemos que vernos, claro que sí. Bueno, de eso han pasado ya 3 años. Casi 4, ¿verdad? Casi 4 años desde ese entonces. Y no nos habíamos visto. Y mira que yo me consigo con mucha gente así caminando. Pero contigo no nos habíamos visto. Y justo cuando empecé el podcast, en estos 3 años han pasado muchas cosas en tu vida. Y yo dije, mira, creo que Osmari es una persona indicada para hablar de las cosas maravillosas que les pasan en la vida. Y te pregunto, ¿recuerdas? Bueno, obviamente sí porque lo hablamos antes. Pero ¿recuerdas tu situación hace 3 años? Y todo lo que ha transformado tu vida, todo lo que has vivido, que obviamente vamos a hablar de eso. Lo primero es llegar a un sitio totalmente diferente al pueblito donde uno venía. Entre la afluencia de las personas, la estructura de las cosas, la arquitectura que me dejó como impresionada. O sea, Buenos Aires me impresionó como ninguna otra cosa antes. De ahí... lo primero que uno hace, documentación, buscar empleo, le voy a trabajar de lo que sea. Me encontré como que no quería trabajar de lo que sea, no quería caer en un chino, como que no, bueno, el chino no, el que te contrata cuando no tienes papeles, todo eso. Empecé a mandar currículos
y caí en una empresa que no me pagaba, solamente si vendía y obviamente no vendí nunca. De esas cosas que cualquier inmigrante te podrá decir que llegó a pasar o a aceptar. Pero me encontré con que existen sitios donde las personas trabajan en un ambiente totalmente óptimo. Y fue como, yo puedo acceder a este tipo de cosas. Y a partir de ahí me negué al chino. Y me negué a trabajar en una tienda, trabajar de cualquier cosa, porque yo decía, yo puedo hacer este tipo de cosas. Tengo una gran amiga que había hecho un curso un tiempo atrás y me dijo, dan becas, era de programación. Es una institución como también sin fines de lucro, que es solo para mujeres. Y yo hice mi prueba. En ese entonces teníamos como 2 meses en Buenos Aires, más o menos. Y yo salgo embarazada. Chan, chan. Sí, en un cuartito donde era mi primo que me recibió. No teníamos un trabajo estable. Yo no tenía trabajo, mi marido estaba trabajando de una que otra cosa. Y para mi suerte me gané la beca al 100%. Wow. Bonificado. Entonces me encontré embarazada, estudiando y sin trabajo. Y estudiando una de las cosas que yo más quería estudiar. O sea, era como, yo sé que si estudio esto voy a poder conseguir un buen trabajo, pero en todo esto estaba creando un ser humano en mi barriga, ¿no? Entonces era como, no estoy trabajando y estoy como, ok, ¿qué hago? Empezaron a salir páginas web, no sé qué, y hice una comunidad súper linda con este montón de mujeres que fueron como contención entre tanta soledad, porque mi esposo trabajando, mi familia en Venezuela y yo sola estudiando, embarazada con tantas hormonas en mi cuerpo. Claro. Entonces empecé a desarrollar como esa habilidad de no tenerme lástima por mi situación, sino pensar, esto va a pasar. Obviamente nos mudamos porque llegaron otros familiares, no cabíamos más ahí, fue como, bueno, la primera que sale es la prima, tercera ahí sale. Nos fuimos a un hotel donde las condiciones no eran adecuadas, duramos unos buenos meses hasta que nos logramos mudar. En todo ese proceso descubres realmente tu capacidad de ver lo positivo en lo que aparentemente es negativo. Sí. Es como, estoy en un cuartito, embarazada, sin plata, y ¿qué puedo hacer? Bueno, estoy estudiando, tengo un montón de chicas que me están apoyando, no estoy pagando un peso por un curso que es carísimo. O sea, era como, esto es algo súper genial. Y en todo ese proceso de 9 meses, a mi esposo lo botan, ahí caímos en una crisis de qué vamos a hacer embarazados. Y recuerdo que en ese momento me llegaron 2 páginas web freelance, que es como así de esas que te dicen hazme esto, y fue como bueno, salvamos el mes, y fue el mes donde mi esposo y como que duró para conseguir empleo. Todo ese proceso fue duro, pero me sirvió para entender que realmente uno es fuerte y para entender que las cosas son diferentes cuando tú decides ser diferente. Es como, esto no me va a arrollar, esto no me va a tumbar, no porque yo sea de hierro, porque soy super woman ni nada de eso, pero es porque lo acepto como es, pero sé que es temporal. Sé que esto va a pasar, no hoy, quizás en un mes. Pero, porque, a ver, acabas de decir algo y nos reímos de eso y además lo ves y uno lo escucha y dice, sí, obviamente, así es la vida. Pero en ese momento, porque lo digo, hoy día lo ves y dices, bueno, claro, lo superé, quedó demostrado que fue temporal, sí. Pero en ese momento lo veías así, o sea, porque debe ser muy complicado. Lo que pasa es que en ese momento practicaba algo que se llama las lecciones del curso de milagro. Okay. Ese es un libro de, no sé cómo definírtelo, habría que googlearlo para ser como más teórico, pero simplemente es un libro que te brinda ciertas
lecciones como meditaciones Ok. diarias, como para que tú te enfoques un poco más y te centres, ¿no? Entonces, estas prácticas me permitieron como calmar la ansiedad y ver, bueno, esto está pasando por algo más. O sea, hay algo más que me está guiando, hay algo más que me está dirigiendo. Y realmente nosotros teníamos el sustento, teníamos para pagar donde vivíamos, realmente lo teníamos. Lo que pasa es que no es lo típico de un apartamento súper lujoso, Claro. en la mejor zona, ni nada, pero nosotros estábamos bien. Entonces, yo siempre traté de enfocarme en el hoy. Hoy tengo alimento en la nevera, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo salud, estoy súper bien con mi embarazo. El embarazo me permitió hacer de todo. Creo que nunca en mi vida había salido tanto. O sea, mis amigas me decían, ¿qué estás haciendo? Y le decía, nada, ¿para dónde vamos? Era como, ya estoy lista, vamos. En ese momento llegué a tener ataques de pánico, Ok. ansiedades. Fue como, porque no todo el tiempo estaba centrada, porque creo que ningún ser humano podría pasar por todo lo que se pasa y estar, bueno, sí, yo soy, no sé, Buda. No. Claro. En esos momentos el único recurso que recuerdo haber usado fue la meditación. Y fueron estas lecciones diarias que, por más confusas que a veces me parecían, me permitían como conectarme con algo más, porque humanamente era como para mí en ese momento imposible mantenerme tranquila. Era como que si yo me refugiaba en el ser humano que soy, iba a ser imposible, me iba a quebrar y el pánico me iba a ganar. Pero estas lecciones fueron como catalizadoras y como, bueno, me estoy conectando con esa fuerza que me sostiene. O sea, bien, sea llamada Dios, lo que sea. Entonces, fue como el recurso que utilicé en ese momento. Y me permitía sentir. Era como que cuando yo tenía ganas de llorar, lloraba. Cuando tenía ganas de renegar, renegaba. Cuando me quería sentir víctima, me sentía víctima. Pero no me quedaba en la emoción. Era como, hoy me siento así. Y lloraba y me sentía triste y pobrecitos Mari. Pero ya el siguiente día salió el sol, vamos a mover y listo. Como que, y lo bueno de Buenos Aires es que hay muchas cosas gratis. E interesante, además. Y o sea, todos los fines de semana se puede hacer algo. Sí, así es. Entonces como que, nada, un potecito de jugo, galletitas y te sientas en una plaza, ves un paisaje súper lindo y se te pasa. Así es. Me pasaba mucho con Puerto Madrid. Esa agua era mágica, yo iba para allá a llorar. Y me salía renovada, era como, soltaba todo y ya me iba a la casita otra vez como, ¿Sabes todo va a estar bien. Sí, acabas de decir algo que suele ser muy reiterativo en estos procesos de cambio y de transformación, que es el tema de llorar, permitirse sentir la emoción, desahogarse, también permitirse sentirse víctima porque es necesario, tampoco Claro, es lo que toca decir, no siempre estamos en momentos zen de, por supuesto, yo voy a superar esto, Sí, no. sí. Pero acá, antes de eso, dijiste algo con lo que me quedé, solo que no quise tocar ese tema, y es el tema de la contención. Y hablaste de este grupo de mujeres con las que estudiaste. Y fíjate qué importante es eso, porque cuando uno está y también me pasó, estás en estos procesos de no sé quién soy, no sé por dónde voy, por dónde me lleva esta marea. Siempre estás como vale, necesito buscar a alguien que me agarre y que me ancle a un lugar y me diga, mira, tranquilo que estamos para apoyarte. Y es muy difícil cuando eres emigrante porque se supone que todo tu sistema de contención precisamente lo dejaste allá. ¿Cómo haces para conectar con gente que a lo mejor no te conozco, no sé quién eres, no sé cuál es tu vida? No, lo único que tenemos en común es que, bueno, estudiamos juntos, pero... Lo que pasa es que ese grupo, creo que solamente por ser un curso para mujeres, ya es inclusivo. Claro. Es como en programación, en informática, es el 80% masculino y solamente un 20% femenino, y creo que estoy siendo bondadosa con ese porcentaje porque creo que es mucho menos. Por ejemplo, en mi grupo de trabajo actual somos 6 bajo ese líder y yo soy la única mujer. Entonces, claro, ahí las estadísticas te dicen cómo sí. es el sistema. Entonces, claro, era un grupo totalmente variado y estas chicas quedaron maravilladas con el hecho de que yo estaba embarazada, que lo dije el primer día de clases con el temor de que esta gente me va a botar de esta beca porque estoy embarazada y no voy a poder estudiar. Mentira, creo que falté como 3 veces y fue porque tenía citas médicas y no fue por más nada.
Me parece, o sea, por el review al pasado que estoy teniendo ahora, que creo que es imposible estar solo. Aunque nos sintamos físicamente y volteamos y no hay nadie a mi lado. Pero nunca estuve sola. O sea, tuve mujeres que en ese momento fueron, o sea, sostén de mí. O sea, me escuchaban. Como uno está estudiando, es como salgo de esa situación vivencial que estoy teniendo y estoy enfocada en otra cosa. Y creo que eso es clave cuando uno está pasando por procesos de transformación. Si te estás moviendo y no sabes dónde vas a terminar, tratar de concentrarte en una sola cosa que te saque de eso que en ese momento no estás pudiendo manejar. Aparte de que mi esposo tenía un trabajo de turnos y lo veía un día y tenía 2 días que no lo veía. Entonces imagínate embarazada, sin familia, porque tengo primos pero todos trabajando 12 horas y entonces imposible verse, imposible de nada. Yo estudiaba, era como algo tengo que hacer. Entonces conseguí estas chicas que hermosas todas y todavía tengo relación con muchas, y me refugié allí. Fue como un refugio y bueno, nada es casualidad. Empecé en una academia de ¿cómo se llama esto? Donde hacen marketing y estas cosas y daban cursos gratis. Bueno, yo me metí ahí con una amiga que conectamos aquí de vuelta y conocí a otras mujeres que estaban buscando a alguien que hiciera páginas web. Porque le llevaban clientes y no sé qué, ellas le llevaban las redes. Entonces empecé allí y hice contacto con 2 chicas de ese emprendimiento, que fueron mis acompañantes hasta el día de mi parto. Incluso estuvieron el día que parí. O sea, dándome masajitos en la espalda y todo de cuando tenía las contracciones. Y ahora no estamos muy unidas, pero en ese momento fueron claves. Yo creo que nos sobrevivió, por eso digo, no estamos solos. Aunque tú pienses que estás totalmente solo y desamparado, aunque sea la persona del trabajo, te va a decir algo que te va a ayudar, aunque sea el del autobús, quien sea. Y me pasaban cosas raras porque se me acercaban personas así como a la panza y me decían como, ay, como Dios te bendiga, o me decían cosas así súper lindas, cosas que le perturbaban a mi marido porque él decía, ¿por qué te tienen que hablar así? Y yo decía, bueno, no sé, es la barriga. Y de verdad mi hijo tiene 3 años y la gente lo para en la calle, ay, qué niño tan lindo. Y es como, amigo, no te le acerques. Un niño, señor, dale. Sí, entonces, como que yo dije, no era yo. O sea, porque siempre me he autopercibido que no soy nada dulce a la primera impresión. Lo que la gente me ha dicho es la autopercepción que tengo, quizás es diferente. Pero eso fue lo que utilicé, y con eso creo que me quedé, que realmente no estamos solos. Y todos los contactos y todas las conexiones y relaciones que uno hace, sea de trabajo, de amigos, de lo que sea, no son casualidades, son como necesarias para transitar el camino. Como tú no lo ves ahora, tú estás pasando por algo horrible, pero en ese momento es lo que necesitas, y ya cuando sales dices, es que ya entiendo. No todo el tiempo es así, porque es que realmente yo trato de autorreflexionar mucho, o sea, como autorrevisarme mucho, y eso me lleva a hacer N cantidad de terapias con N cantidad de técnicas. He probado de todo. Entonces eso, claro, al estar tratando de estar despierta y no en piloto automático, creo que me lleva a vivir muchas cosas lindas, pero duras, porque ir adentro es duro. Sí. Es como, voy a ir al cuarto oscuro del dolor y los traumas donde nadie quiere meterse. Entonces cuando vienen estas cosas dicen, no, hay que meterse a ver qué es lo que mostrico hay debajo de la cama ahí, porque no puedes vivir así. Sí, no sé si todavía quiero descubrir el mostrico que hay debajo de mi cama, pero... amigo. Yo soy amigo, el mío es mi mejor amigo. Lo llamo ego, amigo ego. Mira, tengo que decir que he estado bastante sorprendido en la tarde de que estamos grabando este episodio. No solamente por lo que hablamos previo, que de verdad que ha sido una conversación bastante agradable y sorprendente, honestamente. Sorprendente para bien porque me ha parecido que
que qué loco que me he perdido de conversaciones tan magníficas con alguien que siempre tuve como al lado. O sea, como que, mira, pero tenemos muchos amigos en común, tenemos muchas cosas en común, ¿por qué no hemos hablado? Pero me parece genial cómo funciona la vida. O sea, es que es tan extraño, como tú lo bien lo dices. O sea, parece que estás solo, pero hay algo. O sea, siempre hay algo en esta vida que nos hace maravilloso. Y honestamente no puedo creerlo lo perfecto que encajas en este podcast. O sea, estoy casi que te digo, mira, toma, te regalo mi podcast y es tuyo a partir de ahora. Pero me parece súper cool que tenía que decirlo antes de continuar la conversación. Hay un aspecto de tu vida que obviamente yo lo vi desde, ¿cómo diríamos? Desde las gradas, pero desde arriba. O sea, ni siquiera VIP, ni siquiera, bueno, intermedio. No, desde arriba. Es más, yo creo casi que ni siquiera lo vi desde arriba. Lo vi cuando, ¿sabes? Cuando el programa es grabado y lo retransmiten y tú, bueno, te lo conseguiste de repente en un canal haciendo zapping. Algo así. Que es el tema del proceso que viste con tu niño, con tu bebé. Y yo me acuerdo que cada vez que yo veía una historia tuya o un post del proceso que estabas viviendo, y que no quiero decir que es porque quiero que seas tú por un respeto obviamente a tu vida, yo decía, wow, o sea, mi vida es nada, o sea, mis problemas son nada, o sea, yo y lo asumo, lo decía con total honestidad. Había momentos donde yo estaba como víctima, ¿por qué me está pasando esto? Y de repente apareció un post tuyo sobre lo que pasaba con tu bebé y yo decía, o sea, lo mío es nada, o sea, lo mío es nada, no es nada. Y a ver, no estoy diciendo que sea bueno que lo hayas que haya pasado por eso, sino que a veces uno deja de hablar de los problemas que uno tiene precisamente porque dice son problemas, o sea, la gente no le interesa vivir esto, pero a veces, justo, y eso fue una de las necesidades de este podcast, tú no sabes a quién puedes ayudar diciendo lo mal que te está yendo a lo mejor, ¿sabes? O cómo las cosas difíciles que te están pasando. Y yo conectaba mucho con eso. Nunca te hablé en ese proceso porque decía... Me mandabas corazones. Sí, porque yo decía, no tengo nada que aportar, no tengo nada que decir y decirle algo o hacer algo no va a cambiar su situación, decía yo. Pero decía, bueno, con esto por lo menos le digo, tienes mi energía. Hasta que yo recuerdo que quizás la primera vez que te lo comenté fue cuando dijiste que tu bebé ya estaba sano. Sí. Y dije, ¿sabes? Me puedo dar el permiso de decirle, hola Osma, Yo tenía la intuición que le ibas a hacer, no sé por qué. Me hizo cosas de energía, no sé. ¿Sabes? Y te escribí y te dije, qué bueno que tu baby ya está bien, sí. O por lo menos así, porque... Es lo que te digo, quizás nunca fuimos tan cercanos en todo este tiempo que no los fuimos. Exacto. Simplemente nos caíamos bien. Nos caíamos bien, nos conocíamos. Nos quedamos bien de mantenernos en redes. De saber la vida del uno del otro, pero hasta ahí. Pero, wow, o sea, yo digo... Y yo tengo un tema con esa enfermedad porque desde muy niño, digamos que conocí gente que pasó por eso y gente muy cercana que algún familiar pasó por un proceso como eso y no tuvo un final tan feliz. Sí. Entonces... A mí eso me marcó mucho de la infancia, o sea, porque yo siempre he dicho que esa enfermedad es muy terrible porque no afecta no solamente al que la padece, sino a la familia entera. A la familia entera. Alan nació el 11 de febrero del 19 y lo diagnostican con leucemia el 9 de enero del 2021. Un añito y 11 meses. Pero él tenía la enfermedad desde agosto del 2020 y nosotros no sabíamos, pensábamos que al principio era una alergia, un ojito inflamado y la pediatra sácale los peluches, quítalo de la cama, hasta ahí. En septiembre empezó con fiebre, así como no, tiene amigdalitis, algo súper aislado. Antes de eso un niño súper sano, o sea, nunca, una vez le dio gripe y estuvo internado como 3 días, pero fue estas gripes de invierno en Buenos Aires que la pediatra me decía, es lo mejor que le puede pasar porque como que hace anticuerpos. En octubre lo internamos porque la fiebre era continua, pero algo dentro era como algo pasa. Claro. Algo pasa y yo siempre he estado muy conectada con mi maternidad, pero
conectada desde el cero. O sea, yo, tipo, mi hijo nace y hice llorar a todas las enfermeras con la bienvenida que le di. Así, tipo, no sé, te voy a permitir ser feliz. Una cosa que ni siquiera me acuerdo. Yo veía a las enfermeras después llorando y yo decía, ¿qué les pasa a estas mujeres? Bueno, este continuo cuestión de fiebre y no sé qué, lo llevamos al Mitre, al sanatorio, y entonces lo internan con hemoglobina a 5. O sea, no saben ni cómo ese niño estaba ahí despierto. Le hacen todo su proceso para recuperarle la hemoglobina, transfusiones, todo esto, y me hablaban de punción, pero nunca le llegaron a hacer la punción. Y él tenía un puntito rojo en el dedo que se convirtió era como una picadita. Entonces se convirtió en un globito de sangre y eso se le estaba como necrotizando. Era como que su dedo se estaba pudriendo. Fue terrible. Claro. Pero todo el foco fue el dedo y no el post-COVID, porque esta pandemia hizo, creo que, desastres en muchas cosas, porque los médicos estaban tan enfocados en eso que se les olvidó las otras enfermedades, se les olvidó que existen otras cosas. Entonces fue como dejamos de lado punción y estas otras enfermedades de la sangre, que era el foco de Alan. O sea, todos los valores en sangre estaban hechos un desastre y se enfocaron en el dedo. Una infección, una bacteria, qué sé yo. Nunca consiguieron nada de eso y no me daban respuesta. O sea, eso fue una ansiedad terrible. Y yo me acuerdo que una vez la enfermera me dijo, llama a tu marido para que no esté sola, porque yo lo tenía a cuestas con un montón de cables, todo. Y yo llamo a mi marido y le digo, nos van a decir algo malo, o sea, nos van a decir algo terrible porque tienen insistencia de que vengas, así que ven, así como que mueve. Vivíamos muy cerca de ese sanatorio. Llegó, no nos dijeron nada. Fue como, no, es que fue como un virus que pasó por el cuerpo, pero no sabemos qué es, pero ya le está bien. Okay. Y uno así como, no sé, no estoy convencida. Incluso nos dan de alta 11 días después y el pediatra me dijo, pero no tienes que traerlo más, tienes que traerlo como a los 6 meses. Yo le decía, pero si este niño casi estuvo, o sea, con hemoglobina, ¿cómo este señor me va a decir esto? Pasó el tiempo, en noviembre Alan siempre estuvo como muy, no sé, como estable, pero estable, inestable, así como que tenía una fiebre de rato. Y en diciembre empezó todo a decaer. El 31 de diciembre estábamos en el sanatorio en la mañana. Y la pediatra me dice, bueno, si tú ves que no baja la fiebre, nada, lo vuelves a traer. El caso es que pasamos año nuevo y nada, Alan no mejoró. Era fiebre. Y el 3 de enero nos dejaron internados después de yo llevarlo a la guardia, al IADT. Entre tantas ambulancias que iban a mi casa por llevarlo, una de ellas me recomendó ese sanatorio por pediatría, ¿no? Entonces inmediatamente lo llevé y esa doctora me dijo como que ¿qué es lo que pasa? Le explico, me escuchó y me dijo, bueno, vamos a hacerle un laboratorio. Alan entró caminando ese día y bueno, de ahí no salimos más. Y tenía la hemoglobina en 6, me parece, si no mal recuerdo. Y todo, o sea, su sistema estaba totalmente colapsado, era un papel de pálido, o sea, súper pálido. Ya no daba más de la fiebre, o sea, eran 40 cada 3 horas, no se le bajó nunca, era como que se le bajaba a 38 y volvía a 40 y así. El 4 de enero fue la primera vez que me dijeron, estamos sospechando 3 enfermedades. La primera es leucemia, otra era una enfermedad como inflamatoria multiorgánica, que gracias a Dios no fue, pero se fuera muerto así. Sí. O sea, además que escuchando cómo suena, no... Era horrible. Sí. Y la última era como una infección, no sé qué cosa. El caso es que antes de esa llamada, porque nos aíslan por el supuesto COVID, antes de eso me había hecho una videollamada una amiga de Maracay, que es mi hermana de alma, con un amigo muy querido que es terapeuta. Y antes de eso me hicieron como una terapia, o sea, mostrándole a Alan súper colapsado de fiebre. Y era como, y recuerdo que la premisa o el mantra que él me dejó fue, sea lo que sea simple
y de corto, o sea, de corta recuperación, o sea, pronta recuperación. Okay. Y me dejó un ejercicio que era: respira profundo, mantienes el aire, y cuando mantienes el aire en tu mente, observo y no juzgo. O sea, lo que sea que esté pasando lo estoy observando, pero no lo pongo ni que es bueno ni que es malo, ni que me asusta ni que me calma. Es como neutro. Observo y suelto el aire. Y ese proceso me mantuvo a mí calmada. Yo cuelgo con ellos y esta doctora me llama porque no entraban tanto a la habitación por el tema del COVID, porque tenían que ponerse un montón de protección. Y esa doctora me nombró eso y yo estuve en paz. O sea, yo creo que si no fuese hecho ese ejercicio o esa terapia con ellos, creo que esa doctora, claro, sí, me fuese colapsado, sí, como meses anteriores. Creo que en octubre no nos dijeron nada porque creo que yo no fuese podido, o sí fuese podido, pero no con la estabilidad emocional que lo hice después. Claro, lo hubiese tenido quizás con otra perspectiva. Totalmente, sí, totalmente, porque yo era, o sea, un mar de nervios. En octubre yo no decía, ¿qué está pasando? Y mi primo, que es médico, que respeto mucho eso, era como que no me decía. Pero que en diciembre, cuando nos reunimos para Navidad, me dijo, no, yo sospechaba, era leucemia. Y yo le decía, sí, yo también, pero como que no queríamos decirlo. Claro. Y bueno, en enero fue leucemia. Por suerte, porque eso es un terrible diagnóstico, pero nos los dijeron el 9, a los 2 estábamos en terapia intensiva. Bueno, él estaba en terapia intensiva. Y el médico rompió como el protocolo porque hizo pasar a mi esposo, cosa que no es permitido. Y dijo, bueno, yo soy un humano y no me importan los protocolos porque esto sobrepasa. Nos los dijo y nos dijo, bueno, es un diagnóstico terrible, pero es una leucemia de las más tratables. Su hijo está empezando, es como que tenía muy buen pronóstico de cura. Y bueno, es como que necesitamos otros exámenes para saber exactamente cuál. Y ahí fue como que el colectivo que iba cruzando me llevó por delante. O sea, dije, me acuerdo que lo primero que hice fue llorar, lo agarré y las palabras del doctor fueron, su hijo es un león. O sea, fue como, ok, ¿qué hay que hacer? Cambio de obra social, cambio de ¿qué hago? O sea, ¿qué hay que hacer? Que si usted dice que esto se puede superar, ¿qué hay que hacer? Me dijo, quédate tranquila, que si hace falta algún cambio administrativo, inmediatamente mi mente es, vamos a resolver. Claro. Me dijo, no, todo está cubierto, tu obra social cubre todo, monetariamente, ¿no? Entonces fue como, bueno, aquí vamos a empezar. La primera charla con el oncólogo, mi marido y yo nos abrazamos, yo le dije, esto va a salir bien. Claro, por fuera, por dentro era como, no sabía qué rayos iba a pasar. Yo veía a Alan que le hacían de todos los exámenes y después se reía como si nada hubiera pasado. O sea, ese niño me enseñó lo que es estar en el presente y lo que es no vivir en el dolor, porque sentía mucho dolor. Le ponían el calmante y él inmediatamente sonreía porque estaba viendo un dibujito y el muñequito le causó risa. Y yo, no puede ser que este niño lo acaban de pinchar la columna y se está tratando de parar después de la anestesia porque quiere tetero, o sea, quiere leche. Y ama, o sea, imagínate un bebé tan chiquito en pleno, iba a empezar su proceso de hablar y fue como súper todo. Después de todo eso, yo decidí hacer mi parte. Yo decía, bueno, Alan se está bancando todo este proceso como, o sea, con toda la fuerza de este mundo porque, o sea, no lloraba casi incluso. Y, o sea, se bancó mucho dolor. Y decía, bueno, yo tengo que hacer mi parte como su mamá. Y le decía a mi marido, nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para poder apoyarlo porque él nos está dando la talla y nosotros tenemos que darle igual. Hola mundo, acaban de escuchar esta primera parte de la conversación que tuve con Osmari Carrillo, donde hablamos sobre su experiencia al emigrar, pero también nos estuvo hablando sobre el proceso que vivió junto a su hijo luego de que fue diagnosticado con leucemia. Esta conversación duró muchísimo más, pero preferimos dividirla en dos partes, así ustedes pueden tener, digamos, el proceso
de forma más detallada, ¿sí? Así no cortaba ninguna parte y no dejaba ningún detalle por fuera. Si les gustó este episodio, pues les recuerdo que Cosas Maravillosas es un podcast que está disponible en todas las plataformas digitales y tiene un episodio nuevo los lunes. En esta oportunidad voy a traerles la segunda parte también esta misma semana. Así que bueno, espero que la puedan disfrutar y espero que también puedan aprender del proceso que vivió Osmari. A Osmari, por supuesto, por adelantado le doy las gracias infinitas por querer compartir su historia con nosotros. Y nada, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Sí. Hasta luego.